Hubo algo, hubo una diferencia. Estamos hablando hoy de la resurrección o exaltando la resurrección de Cristo. Y yo sé que está, tal vez, si usted tiene tiempo en la iglesia, decir, ¿no? De que la diferencia de fulano y mengano, ¿verdad? Es que Cristo resucitó. Y hermanos, puede ser y es una posibilidad de que con el tiempo, como todo, ¿verdad? Todo lo novedoso nos acostumbramos, nos hacemos ya, ¿verdad? La idea, sí creemos y sí nos gozamos de que tenemos un Dios vivo, amén, pero humanamente esa es la tendencia que tenemos. Por eso siempre ocupamos cosas nuevas, ¿no? Tenemos el iPhone y sale el 16 y ya en septiembre va a salir el 17 o el 16.5, yo no sé. Y lo vamos a querer también. ¿Por qué? Porque le pusieron un botoncito extra. No hace nada nuevo, it doesn't do anything new, misma función, mismo todo, pero le añadieron, pastor, el botón lo tenía aquí al lado y se lo pusieron aquí arriba ahora. Y ese pequeño movimiento nos va a llevar a decir, I need it, I want it, lo ocupo, lo quiero. Es la tendencia humana. Y si nos descuidamos, hermanos, si dejamos de olvidar la realidad, la grandeza de su resurrección, puede caer en la monotonía, ¿no? Este asunto es como cualquier cosa, como un matrimonio. Un matrimonio tiene que tener esas pequeñas salidas fuera de lo cotidiano para mantener. Tenemos que cuidar, tenemos que dar mantenimiento, tenemos que invertir, porque si no entramos otra vez a la monotonía. ¿Sí me está siguiendo? El trabajo, la casa, el trabajo. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Va a llover hoy? ¿No va a llover hoy? Y te pierde aquella chispa que al principio estaba, ¿no? Cuando andábamos de novios, ¿de a dónde vamos a ir, verdad? Que es viernes y el cuerpo lo sabe y que quién sabe qué. Esa frase está buena, ¿no? Pero para lo bueno digo, no, para lo malo pues está tremenda. Tenemos que ponerle eso. A veces, por eso es bueno que a veces matrimonios, ¿verdad? Tomen un tiempo, without the kids, sin los niños. It's a time for yourself, un tiempo para ustedes, irse un poco, un rato solos, un getaway, para que mantenga esa flama. Pero bueno, no me quiero desviar del tema el día de hoy. En el tema de la resurrección, quisiera regresar un poquito a ese día, ese espacio de tiempo cuando esto sucede, cuando era novedoso. Es que póngase a pensar, hermanos. Si usted le dijera, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Pancho aquí, el de Rockford? ¿Cuál Pancho? El Pancho famoso. Se murió. Pero ¿qué crees? Ya lo vieron por ahí andando en las calles de Rockford. No como aparición, no como fantasma. O sea, lo vieron vivito y coleando. Seamos muy honestos. ¿Cuál sería nuestra primera reacción? ¿Cómo crees? Si yo vi cuando lo enterraron. Lo postearon en el Facebook, en el Cosas de Rockford, Bazar de Rockford. Ahí vi el video live que puso su esposa. ¿Cómo lo bajaban? ¿Cómo vas a creer que está vivo? Sería una negativa directa, ¿sí o no, hermanos? Y dicho eso, tenemos que entender en cierta manera, en la manera humana, ¿no? A los discípulos, haciendo un lado, digamos, no me malentienda por favor la fe. Como seres humanos sin fe, aquí tienes a este hombre llamado Jesús, que ha hecho cosas extraordinarias, que ha hecho milagros, que dio vista a ciegos, que levantó a paralíticos, que hizo ¿verdad? Que aquel hombre que bajaron en la cama, que no podía andar, toma tu lecho y anda, y se levantó y fue, y cosas increíbles que nunca nadie había visto. Pero ya está muerto, ya murió, ya se acabó el asunto. Ya vinieron por él y aquí empezamos esta historia esta tarde y el tema de esta noche es el suceso que impulsó a los discípulos. Porque escuche bien, hermanos, hasta este punto de la historia los discípulos de Cristo sí lo estaban siguiendo, estaban viendo los milagros, estaban viendo las proezas y ahí andaban con él y había hecho esto, y escuchaban por ahí que algunos decían es el nuevo profeta, otros decían es Elías que resucitó y había tantos rumores, dimes y diretes. Por eso Cristo en una ocasión les pregunta: ¿qué dice la gente que soy? ¿Qué dice la gente de mí? Y empiezan ellos a decirle, porque habían escuchado obviamente
Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro, otros dicen que eres Elías. Y luego Cristo les preguntó a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen? Fue cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hasta ese punto todo iba bien. Pero llegamos al tiempo de la crucifixión de Cristo. Llegan los soldados por él, llega el traidor de Judas por él. Y retomamos la historia ahí donde leímos. En el versículo 56 del capítulo 26 que leímos, dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. En ese momento todos aquellos, a menos los 12, obviamente sin contar a Judas, los 11 que quedaban, cuando vienen los soldados y Pedro medio se quiere poner al tú por tú, saca la espada, ¿verdad? Y le corta ahí en la oreja a uno de los soldados. Pero Cristo lo tranquiliza, y después de eso dice la palabra de Dios que todos salieron huyendo. Un abandono total. Porque parecía que esta experiencia, este transcurso había llegado a su fin. Estaba ya el caso perdido, habían agarrado a Cristo, y ya sabían lo que pasaba. Hermanos, imagínense la tensión que había hasta este punto. Ya lo habían querido apedrear en una ocasión, y Cristo con su poder pasa en medio de ellos sin que lo toquen. Pero ya estaban las tensiones altas. Ya era el enemigo público número uno de los fariseos. Ya se escuchaban rumores de asesinato y rumores de complot, y Cristo ya les había dicho: hey, uno de ustedes me va a traicionar. No sabían quién iba a ser, no tenían idea, pero ahora era una realidad. Ya habían llegado los soldados, ahí estaba Judas, se reveló quién era el traidor. Y parece que llegamos al fin de esta historia. Los soldados apresan a Cristo. Los discípulos huyen cada uno. Y de ahí, hermanos, vemos si pudiéramos decirlo, un efecto dominó en la vida de cada uno de estos discípulos. Ahí mismo, capítulo 26, versículo 67. Mire, vaya conmigo, por favor. 26, 67, ahí mismo donde estamos. Mire lo que dice la Biblia. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero escuche, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. No solamente habían apresado a Cristo, ahora los discípulos huyen, cada quien se va huyendo. Y Pedro acaba en el patio donde habían llevado a Cristo al pretorio. Al pretorio, se me trabó. Pretorio. Y Pedro está viendo de lejos la acción, está viendo de lejos lo que está pasando. Y ya sabemos, ya leímos la historia, acaba negando a Cristo, pero no solamente lo niega, maldice al negarlo. No conozco, y empieza a dar maldiciones, obviamente no las que nosotros conocemos, pero maldiciones de acuerdo a su cultura, y empieza a maldecir el nombre de Cristo. No solamente está Cristo apresado, pero ahora parece que la fe de Pedro ya acabó de ser. Juan 20, por favor, vayan conmigo. Juan 20. Síganme rápidamente, vamos a llegar al mensaje. Juan 20. Dice la palabra de Dios, versículo 24. Juan 20, 24 dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
No estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pedro negándolo, y ahora está Tomás aquí diciendo: pues yo no sé si creer. Hasta no ver, dijo, como dice el dicho, ¿no? Como diría Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Ahí andamos. Tomás había andado con Jesús, había visto cosas inexplicables humanamente hablando. Digo, cuando Cristo va y entra a la casa de este hombre que resucita a su hija y le dice: Tabita, cumi, a ti te digo, levántate. Una niña que estaba muerta, y el Señor le da vida otra vez. Tomás había sido testigo, había oído de ese suceso, pero ahora está Tomás aquí. Una vez que Cristo es apresado, una vez que Cristo es crucificado, una vez que es declarado muerto, Tomás aquí está. Pues sí, ustedes dirán lo que quieran, pero si yo no veo, yo no voy a creer. Pedro negando, Tomás dudando. Juan 21. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. What happened? ¿Qué pasó, Pedro? Digo, Cristo te había dicho, les había dicho a los discípulos: os haré pescadores de hombres, sígueme. Habían dejado las redes, habían dejado todo y habían seguido a Cristo por un lapso, hermanos, de unos 3 años más o menos. Y habían seguido al Señor, andando con Él. Habían aguantado, ¿verdad? Tal vez amenazas. Pedro mismo, cuando Cristo le dijo: voy a morir y todos ustedes me van a abandonar, Pedro le dijo: Señor, aunque me cueste la vida, voy a estar contigo hasta el final. Pero Pedro lo está negando, Tomás está dudando, y Pedro dice: ¿sabes qué? Pues aquí se rompió una casa, cada quien para su casa. Vámonos. Hay que regresar. Y ahí va Pedro regresando de donde Cristo lo había sacado. Ahí va otra vez a la pesca. Y qué increíble, hermanos, porque no se va solo, se trae a otros discípulos. Ahí va Juan con él, ahí van otros discípulos con él, porque tenía influencia Pedro. Hermanos, miren, no sé el tema el día de hoy, pero tenemos que entender la responsabilidad que tenemos. Porque, hermanos, créanlo o no, aunque usted no es el pastor, a lo mejor usted no se siente nadie, pero, hermanos, usted tiene un tipo de influencia sobre alguien. ¿Sí está conmigo? El jueves viene el servicio y usted dirá: ay, pastor, pues yo nomás voy, mejor falté que tiene. Pero, hermanos, créeme, hay gente que dice: uy, no vino el hermano aquel, yo tampoco. Uy, yo vine, pero no veo al hermano aquel. Pues yo creo que yo tampoco. Pedro se regresa a pescar y ahí vienen los otros discípulos atrás de él. Pedro negando, Tomás dudando, y Pedro otra vez atrás, dando pasos hacia atrás. Capítulo 24, ahí mismo de Lucas 24. Síganme, hermanos, ahorita vamos a llegar al mensaje. Nomás quiero que vea todo el efecto dominó, si pudiéramos llamarlo, amén. Todo iba bien, todo iba tremendo. La gente estaba prendida. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos, hombre, el Señor Jesucristo los había mandado, ¿se acuerdan? Los manda de 2 en 2 a las aldeas vecinas y les dice: predicar el evangelio. Y si hay demonios, sáquenle los demonios. Y si hay milagros que hacer, haz milagros, te doy a potestad. Y, hermanos, regresaron todos bien contentos. Señor, ¿qué crees? Los demonios se nos someten. Señor, hicimos milagros. Y Cristo los ve y ve el gozo en ellos y les dice: hey, no te preocupes, los que creen en mí, mayores cosas que estas harán. Y, hermanos, era un tiempo de júbilo, de avivamiento. Pero de repente llegan los soldados y empieza el pique de caída libre. De repente es crucificado. Y parece que todo, y hermanos, mire, honestamente le voy a decir, en estos versículos que estamos viendo son aún después que resucita el Señor.
Pero fue tanto el impacto, fue tanto, no sé si ver a su Señor vulnerable en esa cruz, verlo como, ¿verdad? Antes se paraba ante multitudes y predicaba, y de repente verlo ahí a disposición de los fariseos, verlo ahí en las manos de sus detractores, y tal vez eso impactó su vida, tal vez, no sé, que mermó su fe. Tal vez dijeron, ¿cómo es posible? Seguimos a este hombre pensando que era el Mesías, y ahora resulta que los fariseos le dan bofetadas. Ahora resulta que permite que lo maldigan. Ahora resulta que deja que le pongan esa corona de espinas y lo desnudan y se ríen con él. Y ahora somos la burla del pueblo, y ahora somos la humillación del pueblo, y ahora no somos los hazmerreír de todos por seguir a este hombre. Indudablemente, hermanos, su espíritu, su fe, su visión estaba por los suelos. En Lucas 24 dice la palabra de Dios, versículo 13. Esto después dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Hemos visto esta historia antes. Pedro negando, Tomás dudando, Pedro arrastrando con él a otros a regresarse a pescar. Yo creo que ya estuvo, ya se acabó todo. Y luego aquí encontramos otros 2 discípulos que dijeron: bueno, pues nosotros también pensamos que ya estuvo aquí, vamos a regresarnos a Emaús. Ya estuvimos un rato en Jerusalén, ya seguimos a Cristo por unos 3 años, pero es tiempo de regresar. Y ahí van camino a su casa, ya se acabó el asunto aquí. Todo el mundo abandonando, todo el mundo abandonando el barco, todo el mundo regresando atrás, todo el mundo dudando. Y pareciera que este asunto, hermanos, llamado cristianismo, estaba por llegar a su fin. Pero sucede algo. Versículo 24, ¿en donde estamos? Capítulo 24, donde estamos. El Señor Jesucristo habla con estos 2 discípulos. Entran en sí, reaccionan y regresan a Jerusalén. Y en el versículo 36, mire lo que dice la Biblia. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, todavía dudaban. Pero otra vez, vamos a ser honestos, ¿no hubiera dudado usted? Digo, el día que yo parta de este mundo, hermanos, viendo el grupo que estamos aquí, muy pocos van a presenciar ese día. Cuando me entierren los niños que están en este auditorio, imagínense que se murió el pastor. Ya lo enterramos, ya lo velamos, ya le lloramos. Y yo soy del pensar del pastor. Yo también coordino con el pastor Ashcraft, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo? Que imagina que mi funeral haciendo fiesta y riéndose y gozando. Yo quiero que chille, mi hermano, llóreme con ganas. Ya me lloró, ya usted, ya me pidió perdón, que no, ¿para qué? Pues ya estoy muerto, ¿para qué me pide perdón? Ahorita dígame si hay algo que arreglar, arreglémoslo ahorita, ¿ven? Y de repente que, me hicieron mi funeral un miércoles, de repente llega el domingo, usted viene a ver qué pasó, cómo va a estar la cosa, cómo le vamos a hacer, a qué dirección, quién va a ser el nuevo pastor. Y de repente que usted llegue y yo entre aquí: ¿cómo estamos, hermanos? Buenos días. Mire, hasta se nos regresa lo católico. Sacamos las persinadas, sacamos las encomendadas, prendemos veladoras. O sea, humanamente hablando, vamos a ser honestos, batallaríamos con algo así. Y los discípulos esta historia ya lo han visto vivo, ya se ha aparecido, ya hay rumores, ya hay gente que ya fue a buscar a Pedro a traerlo de regreso de pescar, pero aún así todavía estaban batallando. No podían asimilar, no podían creer. Su fe estaba por los pisos, su espíritu estaba por los pisos. Ya no había un avivamiento, no, ahora estaban en un total desánimo. Pero Cristo se aparece y les dice: yo soy. Les muestra sus manos, ¿verdad? Perforadas,
Les muestra sus pies perforados por los clavos. Les demuestra que no es un fantasma, un espíritu. Y dice, tráiganme algo de comer. Empieza a comer. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Escuche esto, ahí está la clave. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En un instante, escuche bien, en un instante, la actitud, el espíritu, la visión, en un instante, de un giro de 180 grados, del desánimo al gozo, de la desesperanza a la fe, de la cuestionamiento, hermanos, a la creencia, y da un giro, hermanos, y ahora están gozosos, y ahora están alabando, y ahora están en la iglesia todos los días, dice la palabra de Dios. Cuando hace apenas una cuestión de días estaba aquel pescando, aquel cuestionando, aquellos ya de regreso a su casa, el otro negando y maldiciendo. Sin embargo, algo sucede que los vuelve a aprender, que los vuelve a encender, que les da esa motivación, que los da ese impulso para seguir, regresar al rumbo y seguir adelante y seguir predicando el mensaje que fueron llamados a predicar. ¿Qué sucedió? Comprendieron, les abrió el entendimiento, les cayó el 20, dijeron, está vivo, está vivo. Este asunto no ha acabado. No, ya se nos iluminó, vaya. Que no estamos viendo un fantasma, que no es un fragmento de nuestra imaginación, que no es algo que nuestra mente está jugando. No, Él es Él en carne y hueso, nuestro Señor, el que vimos muerto, pero aquí está enfrente de nosotros, vivo como antes, vivo tal cual. Y ese entendimiento y reconocer eso, hermanos, los impulsa a echarle ganas y a seguir adelante. Y escuche bien, por los primeros años después de esto, el evangelio, hermanos, dio un avance como nunca antes, y tristemente como nunca después lo ha hecho. Por todas partes predicando el evangelio. En Hechos, el libro que sigue, el libro de Hechos, encontramos en el capítulo 3 a un Pedro parado enfrente de una multitud. Ya no está negando a Cristo, ya no está pensando en la pesca. Oh no, ahora está predicando el evangelio de un Cristo que está vivo. Y hermanos, esta noción, esa realidad les dio ese impulso a seguir. Por eso el apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, cuando era Saulo, no podía entender cómo este hombre Esteban estaba predicando tan apasionadamente a un hombre que él, Saulo, sabía que habían matado, que sabían que habían crucificado, que él sabía. No había pasado años, Saulo estaba vivo, Saulo posiblemente estaba en la multitud cuando Cristo da su último aliento, y Saulo había sido testigo de la muerte de Cristo. Pero aquí está Esteban predicando a ese Cristo y diciendo y proclamando que Él vive y que no está muerto y que resucitó. Y Saulo dice, yo no sé qué está pasando, ¿cómo es posible? No puede ser. Por eso cuando Cristo se le aparece a Saulo, le dice, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hay algo ahí, Saulo, hay algo que no te deja.
Y cuando Saulo se rinda, Cristo es salvo y se convierte en Pablo. Pablo mismo expresa y dice: todo lo que anhelo es seguir conociéndole, porque hay algo especial en el poder de esa preciosa resurrección de la cual Cristo efectuó. Hermanos, ese fue el impulso. Ese fue lo que les dio el ánimo. Que lo que confirma que todo lo que Cristo les dijo previo a su muerte era verdad. Esa realidad de que su maestro, ¿cómo se llama? Su rabí, ahora había muerto, pero a diferencia de todos, él está vivo. Oh, hermanos, eso dijeron. Entonces lo que tenemos, escuche bien, lo que tenemos debe de ser verdad. Y por eso predicaban con tanto denuedo, con tanto fervor, dispuestos a dar su vida, aferrados a ese suceso que les dio ese impulso, la resurrección de Cristo. Ahora bien, nosotros nos gozamos por ese suceso, porque a nosotros nos ha dado la salvación. Y ese suceso debe de ser, hermanos, lo que nos debería seguir impulsando, que estamos hablando. No, escuche esto, más de 2000 años después, más de 2000 años después de lo que sucedió en ese lugar llamado Jerusalén, donde muchos de nosotros no hemos ido, y posiblemente hace unos años atrás, hermanos Santos, su servidor y otros hermanos de la iglesia, estuvimos así de cerquita de ir a Jerusalén. Y todavía estoy amargado por eso. Empezó la guerra, ¿no, hermanos santos? Literalmente, hermanos, un mes antes de que fuéramos, se soltó la guerra allá en el Medio Oriente y no ha parado. Pero imagínense, hermanos queridos, 2000 años después, think about that. 2000 years later, 2000 años después, aquí estamos en Rockford, Illinois. Una ciudad que no existía hace 2000 años. Un país que no existía hace 2000 años. 1776, Estados Unidos fue fundado, ¿no? O Independence Day. 1776. No hace 1000 años de eso. Ni siquiera hace 400 años. ¿Sí o no? Creo que sí. No hace ni siquiera 400 años. México no hace mucho festejó ¿cómo se llama? El bicentenario. O sea que México ni siquiera tiene ni 300 años. Y aquí estamos 2000 años después, hablando de aquel hombre llamado Jesús, que fue muerto en Jerusalén. Y la razón de que seguimos hablando de él, y la razón que hubo un buen grupo en la mañana y un buen grupo esta noche, es porque hubo un suceso. Algo que cambió, algo que impulsó, algo que confirma que lo que tenemos es verdad, y que la salvación es digna de predicarse y es confiable. Ese suceso, hermanos, se centra en la resurrección de Cristo. Y deberíamos de seguir siendo impulsados por ese suceso. Debería seguir siendo nuestro motor. Hey, háblame de la Guadalupana. Me estás hablando de ahí está St. Patrick Day y que el Papa Juan Pablo II y que están todos muertos. Creo que en el Vaticano alguien, por favor, no sé, creo que tienen cadáveres de ex papas, ¿no? Momificados. Y va la gente, hermanos, y a ver cadáveres, adorar cadáveres. Las iglesias comúnmente en Puebla, yo decía, hay una iglesia arquitectura, cuando hablamos de arquitectura preciosa, ¿verdad? Unos diseños, ¿verdad? Esos góticos, esos medievales preciosos, y luego entras el techo de oro y ¿no? Asombroso. Hey, pero entras y te da cosa ahí, ¿sabe por qué? Porque está llena de muertos. Están todos los santos, todos gente muerta. Ahí está el Cristo de los católicos muerto en la cruz todavía. Full of dead people. No tenemos nada aquí porque nuestro Dios vive y vive para siempre, hermanos queridos.
Y esa verdad nos debería de impulsar, nos debería de motivar, de que tenemos la verdad, que es confirmado. Y eso es lo que hace la diferencia en cualquier otra religión, otra creencia, que lo que tenemos está basado en un Dios que murió, pero que vive por los siglos de los siglos. Y para colmo, o como un extra, un cherry una cereza en el pastel, el Señor, así como a los discípulos, entonces el Señor les dijo: todo esto va a acontecer, voy a morir, pero no se preocupen, voy a volver a vivir. Los discípulos lo escucharon, pero no lo entendían hasta que, wow, y eso, pum, les da el impulso. Pero nosotros, hermanos, mientras recordamos su resurrección, ya de paso la Santa Cena, ¿sabe qué es? Un recordatorio de su resurrección. Hacer esto en memoria de mí, para que no se te olvide. En Hechos capítulo 1, por favor, deme 5 minutos y termino. Hechos capítulo 1, versículo 11. Cristo está resucitado. Ahí en Lucas nos describe un poquito el suceso. Dice que fue llevado al cielo. Y aquí en Hechos retomamos en más detalle ese momento cuando Cristo está dando esas últimas palabras. Es llevado al cielo. Dice la palabra de Dios ahí, Lucas, por favor. Hechos, perdón, capítulo 1, versículo 9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, escuche, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hubo un suceso que ha impulsado este asunto llamado cristianismo hasta el día de hoy. Que en todo, o sea, miren, la gente, que el Corán y eso, pero vamos a ser honestos, hermanos, fuera de la gente del Medio Oriente, es muy raro ver gente de otra cultura adorando a Mohammed o a Alá. ¿Verdad que sí? Siempre son gente de allá, que ha crecido con esa cultura. Pero usted y yo no crecimos con la cultura del judaísmo. Ni siquiera hablamos hebreo. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Hay americanos ahorita reunidos en su iglesia en el idioma anglosajón. Ahí están. Hay chinos ahorita allá en la China, hay filipinos ahorita en Filipinas, ahí están los italianos allá en Inglaterra, allá por todo el mundo, hermanos, hay iglesias y el cristianismo vive y no son judíos y no son gente de Israel, son gente de diferentes lenguas, diferente cultura, diferente trasfondo, pero simplemente el poder y un Cristo vivo, hermanos queridos, ha trastornado el mundo entero. Es indudable, es innegable, es indiscutible, hermanos queridos, que lo que tenemos es el verdadero mensaje, el único. ¿Por qué? Porque está apoyado por un Cristo que está vivo. Pero ahora nos gozamos de esa gran verdad, porque sabemos que por eso tenemos la verdad. Pero mientras somos motivados por su resurrección, también somos impulsados, escuche bien, por la promesa de que ese Cristo que vive un día va a volver a regresar. He's coming back, man. Mire, pasó un día y los fariseos ahí estaban. Yo me imagino, hermanos, first day, ya matamos a Cristo, se acabó el problema. Ahí estaban los fariseos con los escribas brindando con su juguito de uva. Nos lo echamos al plato. Another one bites the dust. Otro que no echamos, otro que acabamos. Ya estuvo, se acabó el problema. ¿Qué sigue? No, pues todo hay que regresar a la normalidad. Vamos a seguir cobrando impuestos. Vamos a seguir ahí. Ya la gente ahorita, dale unos días, se van a calmar. ¿Y qué hacemos con Pedro? No te sé, Pedro. Me dijo que una sirvienta le confrontó y el Pedro salió corriendo. No te preocupes, ese Pedro al rato regresa. Al rato se le olvida. Pasó el segundo día.
Los fariseos siguieron su vida contentos, alegres. Pero llegó el tercer día. They're not smiling anymore. Ya no están riéndose. Porque ahora llega corriendo un chismoso, porque siempre hay chismosos, hermanos. Esos han existido. Es más, en Proverbios habla del chisme. Imagínense hasta cuánto no chisme no siempre ha sido algo que existe. Yo me imagino que llegó un chismoso, un fariseo de esos principiantes. Un fariseo de esos que están, ¿cómo se llama cuando no te pagan? Un intern de los fariseos. Un interno de los fariseos. Señor, acabamos de escuchar algo, no quiero que se enoje, pero tenemos un reporte. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Se acuerda de hace 3 días matamos a Jesús de Nazaret? Sí. Well, acabo de pasar por la tumba. You know where we put him? ¿Te acuerdas cuando lo pusimos? That tomb. Yeah. He ain't there. No está ahí. El asunto está vacío. Y empieza el pánico. 2000 years later, 2000 años después, no lo han podido parar. They haven't been able to stop him 2000 years later. Y aquí estamos, un mexicano aquí hablando de ese. Que imagínense, se están retorciendo en sus tumbas ahorita esos fariseos. Querían pararlo, pensaron que el problema era local. Y aquí está un mexicano en Estados Unidos hablando de aquel que pensaron que habían ganado, que pensaron que habían matado. Hey, pero resucitó. Nobody believed him, nadie le creyó. Los discípulos no le creyeron, los fariseos menos. But he did it, lo hizo. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces se nos olvida que tenemos otra promesa. Cristo dijo: voy a regresar. Voy a regresar. Apocalipsis dice: he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Eso nos impulsamos por la realidad de su resurrección, pero le echamos ganas también porque sabemos que va a regresar. Y tenemos que entender, hermanos, y tenemos que agarrar estas dos realidades: que tenemos un Cristo vivo que venció la muerte y ha puesto las bases de lo que tenemos, y es verdad. Y en esa verdad recordar que Él dijo: hey, I'm coming back, voy a regresar. So échale ganas, aguarda mi promesa, no cedas, don't give up, sigue adelante, guarda la sana doctrina, protege la fe, combate arduamente por el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque un día Él va a venir, queridos hermanos. Esta mañana estábamos en la predicación, ¿verdad? Y ya todo el mundo, ¿verdad? Lo vio una señal, pastor, ya apagaron las luces. Pero fue un instante, ¿no, hermano? ¡Pum! Se apagaron. Hermanos queridos, yo no sé cuándo va a ser. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe. Pero un día, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. A lo mejor vamos a estar aquí en la iglesia predicando y de repente ¡zas! O a lo mejor, si Cristo retarda su promesa y este mundo avanza en su agenda, vamos a estar muchos en la cárcel por predicar el evangelio. Y vamos a estar como Pedro estuvo un día. Ay, ¿cómo? ¿A ti qué te hicieron a ti? ¿Qué estabas haciendo? A mí me agarraron allá dando folletos en el Walmart. ¿Y a ti qué te hicieron? No, yo andaba ahí visitando a la hermana Toña y ahí me agarraron. Y de repente ahí en la cárcel pudiera ser que Cristo venga. We don't know when, no sabemos cuándo, no sabemos el momento, pero le digo algo: Él va a venir. Él va a venir. Y más vale que usted lo entienda, porque si no, mire, nos va a agarrar desaprevenidos el Señor. Nos va a agarrar en curva. Y cuando Él venga, escuche, hermanos, va a ser muy tarde para ponernos a cuentas con Dios. Va a ser muy tarde para decir: Señor, espérate, deja ganar un alma. Señor, wait. Señor, deja leo mi Biblia. Señor, espérame antes de ir a tu presencia, antes de estar frente a frente. Déjame arreglar cosas. He sido un cristiano frío, apático. Señor, wait. No. Cuando Él venga ya estuvo.
Por eso ahorita hay que motivarnos, hay que impulsarnos a hacer lo que debemos, caminar en su palabra, caminar en oración, hablar a otros de Cristo, ser fiel a la iglesia. Hey, ¿por qué? Porque Él vive y gloria a Dios, Él viene un día otra vez. Y eso, hermanos, esas dos verdades nos tienen que impulsar, porque está basado todo lo que creemos en la resurrección de Cristo. Y somos animados y alentados porque un día Él viene otra vez. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Que Dios nos ayude. Y así como esos primeros discípulos fueron impulsados por esa verdad, que sea lo mismo para nosotros.